hermano, en este fue el último milagro que Jesús hizo. Este fue el único, y lo que me gusta de esta historia, hermano, que Bartimeo reconoce que Jesús era el hijo de David. Igual que Pedro, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Uno dice que eres profeta, otros dicen que eres ¿quién? El Juan el Bautista. Y dijo Pedro, ¿tú eres el hijo de quién? El hijo del Dios Altísimo. Es cuando también este hombre reconoce a Jesús y le dice el Bartimeo el ciego. Marco explica a sus lectores que Bartimeo significa hijo de Timeo. El nombre de Timeo significa honorable, respeto, valor, privilegio. Ese era el nombre de Bartimeo cuando él aún no era ciego. Como cuando tú llegas a entrar a una ceguera, entras a tener otro sobrenombre y empiezan a ponerte etiquetas que no te corresponden. Lo que Bartimeo traía con él esta capa, hermano, significaba su vida, su vaso. Él dependía de esto. Bartimeo era ciego, tenía un vaso y una capa. Pero él lo agarró cuando la vista la había perdido. Por eso dice que Bartimeo deseaba tener esperanza de cambiar un día, él despertaría de ese sueño tan sufrido. Hermanos, ser ciego, el ser mendigo, no son agradables para la sociedad. Bartimeo, hermanos, tenía era más que despreciable. Nadie quería de Bartimeo. Muchas veces nosotros venimos a convertirnos en un Bartimeo, que no nos quieren aceptar por lo que somos, porque ya nos han puesto una capa y tenemos un deseo de que el sufrimiento empiece a bajar en nuestra vida. Pero eso es, hermano, cuando dice, oyendo que Jesús de Nazaret comenzaba a dar voces, cuando usted y yo empezamos a clamar a Jesús, ¿en qué momento empezamos a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cuándo? ¿En qué momento y en qué circunstancia nosotros clamamos con ese fervor como lo hacía este Bartimeo? En momentos de necesidad. ¿En qué más, hermano? ¿Será que cuando te descubren una enfermedad que te dicen, tienes un cáncer? O tu hijo tiene una enfermedad incurable. La necesidad te lleva, hermanos, a clamar, pero con voz más fuerte delante de Dios. Por eso dice que sintió en su corazón que había llegado el Salvador, ¿a dónde? A su vida. Bartimeo tuvo que llevar la experiencia de entrar en una ceguera para sentir la necesidad de un Salvador. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir un nombre como Bartimeo para poder entender quién es mi Salvador. Porque muchas veces estamos con una vista que no ve a Jesús. Por eso él dice que él recordó todo lo que había escuchado de lo que él anunciaba. ¿Qué anunciaba Jesús? Jesús anunciaba el reino de Dios. También había escuchado que había curado y dado vida a los muertos y sanaba a los leprosos y paralíticos. Dijo, si Jesús ha hecho todo eso, ¿cómo no me va a devolver la vista? Por eso los miércoles tenemos un miércoles de testimonio, para escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y las personas empiezan a creer de ese Dios que tú y yo adoramos. El sábado estuve ya terminando la campaña en la iglesia Love. El miércoles estuve con ellos también allí. Y escuché un testimonio tan impactante, hermanos, de la misma joven que yo les hablé la última vez que prediqué, Marixa. Su hijo está en la cárcel de migración. El sábado ella había tenido una cita con un abogado de migración. Y el sábado ella se entregaba a Jesús. Su esposo le llama y le dice a las 9, de 9 a 10, el abogado te va a esperar en su oficina. Era la hora de los bautizos.
Y dijo ella, Señor Jesús, yo me voy a entregar a ti este sábado, pero tú vas a sacar a mi hijo de la cárcel porque yo no puedo ir a agarrar un abogado en día sábado. Hermano, yo no sabía, le veía la tristeza a ella, pero yo decía, a lo mejor anda triste porque está dejando el mundo. Traía dolor en su corazón porque no había ido a buscar el abogado. Pero cuando ella iba rumbo a la pila bautismal hizo esa oración y no decidió ir. Y sí, yo vi que ella salió afuera, pero estaba llamando que no iba a llegar. Y el miércoles dice, hermanos, mi hijo sale este lunes. Sin abogado, hermanos. Sin fianza. Porque la confianza que ella depositó en Jehová de los ejércitos, en ese David, hijo de David, ten misericordia de mi hijo, Jesús se manifestó en la vida de esa joven. Cuando tú empiezas a clamar de esa manera, hermano, tú miras milagros en tu propia vida. Y el mejor milagro que nosotros tenemos es cuando estamos teniendo una dificultad y clamamos a Jesús, llega la paz. De una forma tan maravillosa que tú ya no sientes tu enfermedad ni tu preocupación. Cuando yo clamaba, cuando mi madre no hallamos el problema de ella, y al final se fue con un psiquiatra. Mi madre ya está al 100% bien. Y a mi madre ya ustedes sabían que la querían llevar del brujo porque tenía un mal hechicero. Y le dije, mamá, tú no tienes nada. Jehová va a hacer en ti lo que él tiene que hacer. Pero clamaba, hermano, como hacía este hombre Bartimeo. Yo no sé en qué momento tú has clamado y has sentido la presencia de Dios en tu vida. Cuando estaba, ¿dónde, hermano? Cuando estaba en la cama, pero lisiado por todas las cirugías que hicieron a él. Hermano, por eso Bartimeo nos empieza a decir, y muchos le reprendían para callarse, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, cuando los hermanos están clamando, hay muchas veces hay gente incrédula, que es tan increíble que no cree en el poder de Dios. Hay mucha gente que también te impide a que tú aclames a Dios. Por eso este hombre empezaba a clamar, ¿por qué? Cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay que, hermano, oposiciones bloquean el acceso ¿a quién? A Cristo. Recuerdo un hermano de aquí de la iglesia que le pidió un consejo a una hermana y le dijo, no se bautice ese sábado, más adelante hágalo. Y dijo el hermano, no, yo me bautizo. Hay gente, hermano, que en vez de darte el apoyo, entrégate a Jesús, te empiezan a decir, no lo hagas. El bautizo no es un juego, el bautizo es serio y te empiezan a desanimar en vez que te empiecen a apoyar, que es lo mejor que estás haciendo. Por eso dice que bloquean el acceso. Bien pueden, dice, ser un amigo, familia o la sociedad. ¿Cuánta experiencia he tenido, hermano, en los pequeños jóvenes? En la iglesia que estuve el año antepasado, llamo a una joven y le digo que se va a bautizar. Y ella dice, sí. ¿Me das tu cita bíblica? ¿Y saben qué cita bíblica esa joven me dio? ¿Alguien me puede imaginar qué cita era? Regularmente siempre estamos con Salmo 23, ¿verdad? Esta chica, hermano, me dio Apocalipsis, cuando dice, ya no habrá más llanto ni habrá más dolor, porque todas estas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Una jovencita de 11 años. Y llega la hermana que le había instruido dándole los estudios bíblicos y le dice a su mamá, estas personas que son obreros bíblicos solo vienen a bautizar y se van y dejan a las personas. Tu hija aún no está lista para el bautizo.
Cuando nosotros hablamos con el pastor, porque ya estamos haciendo los certificados, dice la mamá, mi hija no se bautiza porque no está lista. Ni la mamá supo la cita bíblica que su hija había dado. Esa hermana impidió que esa jovencita se entregara a Jesús. No fue el sábado ni la llevaron. Qué doloroso es eso, hermano, que un ser humano impida la salvación a otro. La sociedad y muchos dicen que se intentan desanimarnos. Le reprendían para callarlo. El corazón de Bartimeo ardía de esperanza, hermano. Deseaba encontrarse con Jesús, él viviendo primeramente que es su primer amor. ¿Cuándo han sentido ustedes su primer amor? ¿Cuando nos bautizamos o todavía lo tenemos? Me decía un muchacho, me dice, Merce, tú todavía mantienes tu primer amor porque sigues predicando de Jesús. El primer amor llega, hermano, mientras que usted lo quiera tener, pero también se va. Bartimeo necesitaba ese encuentro. ¿Sabe cómo es ese encuentro, hermano? Anhelar estar de frente de Jesús, ver a cara a Jesús. ¿No es su deseo? Ese es mi deseo, hermano. Yo no pienso quedarme en este mundo. Mi anhelo es vivir con Jesús por la eternidad. Y Bartimeo deseaba ver a Jesús cara a cara. Y no perdía la oportunidad. Por eso dice, entonces deteniéndose Jesús lo mandó a llamar. Hermano, cuando tú y yo empezamos a clamar a Jesús, Jesús se detiene para atender tu necesidad. Tu necesidad no se queda por percibido por Dios. Él toma tu tiempo y te escoge por nombre. Jesús dice, ahora voy a atender a la hermana, a mi hija Berta. Ven acá, Berta, ¿qué quieres que haga contigo? Y empieza ella a decir lo que siente. Por eso dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle, y el ciego diciéndole, ¿quién lo mandó a llamar, hermanos? Lo que le impedían que llegara a Jesús. Jesús le dijo, hoy ve tú y me lo traes. ¿Sabes por qué? Por eso llegan esto y le dicen, ten ánimo, Jesús te llama. ¿Cuántos hipócritas vemos en esa relación, hermano? Muchas veces nosotros estamos, hermano, oren por mí. Y nos dicen los hermanos, sí estamos orando por usted. Y regularmente déjeme decirle que a veces ni se acuerdan de incluirlos en sus propias oraciones. Eso le impedían diciendo, cállate, y ahora le están diciendo con una sonrisa, ten ánimo, el maestro te llama, ahora él va a conceder lo que tú quieres. Y llegan con una sonrisa. Cuando tú estás dando el testimonio aquí, lo que Dios ha hecho en tu vida, dicen los hermanos, con una sonrisa, estuvimos orando por usted, nunca se acordaron de usted. Dios contestó por su clamor, hermano, y por los que oraron por usted. Si usted no va a orar por alguien, no se comprometa, hermano. Mejor calladito, se mira bonito. Si usted no va a incluir esa necesidad de esa persona, no le diga, hermana, voy a orar por ti. Dice que lo mandaron a llamar y haría doliendo de mover, estoy en él. Haría en la parte donde no lo logro ver de acá, pero aquí está más cerca. Haría olvidado, sordo a su clamor. Jesús no, hermano. Por eso dijo San Lucas, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué tiene que ver Bartimeo contigo y conmigo, hermanos? ¿Qué te identificas tú con él? ¿En qué área tú puedes decir yo soy ese hombre? ¿En qué momento tú puedes ver cómo Bartimeo llega tan cerquita de Jesús? Pero no porque alguien lo llevó, sino por la necesidad que él tenía propio. ¿Qué es lo que te puede acercar a Jesús? Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hermano, Bartimeo era ciego. Para que él pudiera arrojar esta capa y su vaso
¿Será que Bartimeo, para ir a Jesús, habrá hecho esta caminada tan lento para llegar? ¿O tuvo que hacer un salto para que automáticamente la capa cayera juntamente con el vaso? Cuando tú estás en esa gran necesidad, hermano, tú no esperas ir caminando a Jesús. Tú das un salto para poder llegar de un extremo tan rápido a Él. Cuando Jesús te llama, hermano, te llama para que tú seas diferente y no vuelvas a ser la misma persona que se encontró con Él. Bartimeo, hermano, dio un salto tremendo. Por eso muchas veces nosotros vemos el cambio de mucha gente de una forma maravillosa, porque realmente se ha encontrado con Jesús. Y por eso dice que entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una emoción indescriptible se apoderó de Bartimeo. Hermano, ¿cómo tú te vas a sentir que te está llamando Jesús? Si Jesús estuviera hoy en esta noche, ¿qué le pedirías tú? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo estarías delante de Él? Bartimeo no podía, hermano, describe que su poder de Bartimeo era emocionante, pero no una emoción, sino que era la satisfacción del Espíritu Santo, que lo estaba cobijando, que la presencia de Dios era lo mejor que él estaba experimentando. Jesús estaba llamando y aceptó el llamado. Tiró el vaso, dejó caer la capa. Al dejar caer eso con un acto de fe. Muchas veces nosotros no tenemos fe, hermanos, y no podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas veces preferimos traer la capa y el vaso y no obedecer la voz de Jehová. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga Jesús hoy, esta noche, en tu vida? ¿Qué quieres pedirle a Jesús esta noche que haga por ti o por tu familia? Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, maestro, recobrar la vista. Este hombre miraba anteriormente y ahora está pidiendo ver el reino de Dios. ¿Qué es el anhelo tuyo de ver cuando Cristo venga? ¿A quién vio luego Bartimeo cuando recuperó la vista? A Jesús, hermano. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a ver cuando Cristo venga? ¿Estaremos listos para verlo? Jesús preguntó, dice, ¿qué quieres que te haga? Preguntó exactamente lo mismo como a Jacob y a Juan. Ellos mostraron su ambición por lo material, ¿se acuerdan? Uno que se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Muchas veces nosotros clamamos por lo material y no por lo espiritual. Muchas veces estamos pidiendo comodidad y no pedir la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces estamos pidiendo algo que no es la felicidad, y la felicidad es Cristo Jesús. Por eso dice que ahora Jesús se encuentra con el ciego, que le respondió, ¿qué quieres que recobrar la vista? ¿Será que en el caminar con Jesús, hermano, has perdido la vista? ¿Te has desviado del camino y te has vuelto ciego espiritualmente? ¿O mantienes la vista espiritual? Vete, tu fe te ha salvado. La confianza que yo tenga en mi Jehová de los ejércitos es mi salvación, hermano. Pero si tú y yo no manejamos la confianza y la fe, no podemos ver al Maestro. Por eso él dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró, ¿qué, hermanos? Y después, y seguía a Jesús ahora, ¿en dónde? Ahora Bartimeo, hermano, ya no estaba a la orilla del camino.
Ahora Bartimeo ya estaba caminando junto con Jesús en el camino. Luego vio y le siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando lo vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Cómo te mira el pueblo de Dios cuando tú estás caminando en el camino con Dios? ¿No glorifican a Dios? Sí, hermanos, se glorifica a Dios cuando tú y yo estamos caminando en el camino con Dios. Porque lo que tú haces caminando con Dios, se glorifica a Dios. Pero cuando te has salido del camino, no se glorifica a Dios porque ya quedaste ciego espiritualmente. Y muchas veces no lo damos cuenta. Por eso dice Apocalipsis, compra de mí colirio para que puedas ver. Porque tú eres pobre, eres desnudo y desventurado, dice. Porque perder la vista espiritual es perder todo, hermano. Yo espero que esta noche, que al escuchar este canto que vamos a escuchar, que podamos tener esa seguridad de que Jesús es la solución para nuestros problemas. Si Bartimeo encontró solución, hermanos, de su ceguera, ¿cómo nosotros no vamos a encontrar la solución a nuestra propia necesidad? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida cada vez que has clamado, pero de verdad? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios sin clamar tanto como lo hacía Bartimeo? En mi vida personal ha pasado así. Hermano, es ser Bartimeo, es ser un hijo de honor. Pero ser un mendigo no es ser un hijo de Dios. Yo quiero que tú evalúes tu vida esta noche y que tú puedas analizar el canto que vamos a escuchar. A través de este canto, hermano, nos vamos a poner de pie para poderlo analizar y ponerlo a pensar en nosotros y podamos vivir esto, lo que dice este canto. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido por tu primer olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu casa está perdido y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús, que se alumbrará tu vida. Con Jesús, prueba con Jesús, y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanarán.
Vamos a orar, hermano. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque cómo me identifiqué con Bartimeo. Muchas veces he vivido una vida de mendigo, una vida de ceguera, con una capa del pasado. Gracias, Señor, porque al verme encontrado contigo, también dejé la capa, dejé un vaso donde pedía y también me quitaste la ceguera. Gracias, Señor, porque hay momentos que también estoy junto al camino como Bartimeo. Pero ahí viene tu misericordia y tu amor y me conduces a entrar nuevamente en el camino de la salvación. Mi querido Dios, aquí están tus hijos. Ellos saben en qué momento se sienten que están caminando en el camino. Hay momentos que se sienten que no están caminando contigo, pero también ellos han sentido como en mi persona, que tú has venido, lo has abrazado y lo has puesto en el camino para que continúen caminando contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, por los ángeles. Llena nuestros corazones de paz como lo hiciste con Bartimeo. Y danos esa seguridad como Bartimeo de la salvación, Señor. Gracias, Padre, porque convencida estoy que si yo no te hubiese visto, yo no tuviera la vida eterna. Y gracias, Padre, porque sí, la vida eterna viene solo de ti. Gracias por abrirnos nuestros ojos espirituales. Y gracias por perdonarnos. Y gracias por ponernos un nombre, que ya no somos mendigos, sino que ahora somos príncipes y princesas para glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por todo. Bendíganos y llévenos con bien a nuestros hogares y que su presencia continúe en nuestros corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Gracias a nuestra hermana Mercedes, hermanos. Estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga. Y mañana aquí lo esperamos a las 8 de la mañana para seguir disfrutando y deleitándonos en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y buenas noches.